Hoy quiero traerle una enseñanza que se titula Últimos tiempos, ¿preparado para su venida? ¿Cómo se titula la enseñanza? Entonces yo quiero que tú te hagas esa pregunta en esta tarde. Si estamos en últimos tiempos, ¿estás tú preparado para su venida? ¿Sabe algo? Con las cosas que han sucedido últimamente, que el coronavirus, el COVID, las cuarentenas, las restricciones de vuelo entre país y país, las situaciones que están surgiendo últimamente, hay mucho también revuelo a nivel, digamos, de la iglesia, porque esas cosas pareciesen que nos anuncian que estamos llegando a esos tiempos, valga la redundancia, anunciados por el Señor Jesucristo en Mateo 24 y muchas otras partes de la palabra que nos anuncia sobre los últimos tiempos. Pero déjame decirte algo, y sin miedo a equivocarme, estoy totalmente seguro que ahora estamos en los últimos tiempos. Estoy totalmente y para nada me equivoco, porque hay evidencia bíblica. Y una de las evidencias bíblicas más irrefutable de que estamos en los últimos tiempos es que desde que el Señor Jesús vino a sacrificarse como cordero, como siervo sufriente, en ese momento Él le dijo a los apóstoles que comenzaban los últimos tiempos. Entonces, fíjate, por ejemplo, en el libro de los Hechos dice: y en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, vuestros hijos verán visiones, unos profetizarán, otros, y todas esas cosas comenzaron a suceder desde que el día de Pentecostés el Espíritu de Dios bajó y comenzaron a suceder esas cosas. Hay otras partes en la palabra donde aclara Pablo que desde ese momento para acá ya estamos en los postreros días. O sea que podemos afirmar que desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿será que está usted preparado, viviendo como Dios quiere que usted viva en esos últimos tiempos? ¿Será que todas esas cosas que hoy en día están sucediendo 2000 años después o más de 2000 años después de que el Señor viniera, nos están anunciando que ya estamos en los últimos tiempos? ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted esté muy atento, porque aunque no voy a hablarle de por qué quizás estemos en los últimos, ya en la recta final, no es el objetivo de esta enseñanza. Mi objetivo es que usted comience a reflexionar sobre su vida, sobre su manera de actuar, sobre su manera de caminar, y para que usted esté seguro de que usted tiene todo lo necesario según la palabra del Señor para poder ser alcanzado por Dios, para poder ser arrebatado por Él, para poder encontrarte con el Señor, tal cual como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, para esperar el día de nuestra reunión con Él y su venida. Entonces, esa enseñanza yo la he basado en algunas parábolas, y vamos a ir leyendo cada una de ellas, porque cada una de esas parábolas son parábolas escatológicas, o sea, que hablan del fin de los tiempos o de los postreros tiempos. Y el Señor comienza a ejemplificar y a decir: semejante a esto será el reino de los cielos. Y eso lo deja como para que tú comiences a verificar si tu vida está actuando correctamente conforme dicen esas parábolas. Entonces, yendo a través de esas parábolas, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que el Señor demanda que tengamos para poder ser aptos para venir, o mejor dicho, para cuando Él venga en su reino. Lo primero que te quiero enseñar es que los escogidos conviven entre los rechazados. Fíjate, los escogidos conviven entre los rechazados, por supuesto. Nosotros estamos
en un mundo donde la mayoría, dice la Biblia, irá por la puerta grande, la puerta de perdición. Y dice, muchos son los que van por esta puerta, y angosta es la puerta de salvación, y son pocos los que lograrán atravesarla. ¿Sí? Pero todas esas personas, tanto los que van por la puerta ancha como los que van por la puerta angosta, convivimos en el mismo sistema, convivimos en el mismo mundo. Entonces quiero que leamos allí Mateo 13:24, y vamos a leer esa parábola que dice así. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjate lo siguiente, comienza el Señor diciendo: semejante es el reino de los cielos a, y comienza a dar esa parábola, una especie de ilustración literaria, ¿sí? Una especie de ilustración para que la gente comience a entender de una manera más sencilla. Y nos comienza a decir: ¿sabes qué? En los últimos tiempos estarán todos juntos. Estarán el trigo y la cizaña. Pero lo importante es que tengas claro que no hay manera de separar el trigo de la cizaña. No hay manera de que, por ejemplo, en la iglesia haya pura gente que actúe correctamente. Mira, tengo años yendo a la iglesia y ver montones de cosas. Y hay gente que se excusa y dice: no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la iglesia porque es que ahí son unos hipócritas, o ahí son unos mentirosos, o allí habla mal del otro. Y no entienden que el mismo Señor Jesucristo ya nos advertía: en el rebaño habrá trigo y habrá cizaña. Pero mi intención es que tú esta tarde identifiques: ¿será que estoy siendo trigo o estoy siendo cizaña? La buena noticia es que si eres cizaña, todavía estás a tiempo, porque no ha venido el Señor, a comenzar a ser trigo, a comenzar a actuar como el trigo. Porque si llega el momento de la siega, como dice el Señor, entonces mandará a los obreros. Esto es señal de los ángeles que Él enviará. Mandará solo a los obreros a arrancar la cizaña y a echarla ¿dónde? Al fuego. Entonces, ¿será que estás tan parecido? ¿Sabes algo? La cizaña y el trigo se parecen y crecen juntos, pero la cizaña no da fruto y además hace mal al trigo, mientras que el trigo da frutos. ¿Estás tú dando frutos? ¿Estás siendo un cristiano que da frutos? ¿O eres la cizaña que te metes entre el trigo? Y no solo que tú no das frutos, sino que comienzas a dañar el fruto del otro. Comienzas a entorpecer al que lo está haciendo bien. Dice la Biblia: más vale atarnos una piedra de molino y echarnos al mar que ser de tropiezo para uno de mis pequeños. Entonces yo quiero que tú reflexiones, porque aunque el trigo y la cizaña siempre van a estar juntos, siempre va a haber gente mala entre la buena, siempre va a haber lobos en medio del rebaño, es necesario que tú te mantengas siendo un trigo que da frutos, para cuando llegue el momento de que arranque la cizaña de en medio nuestro, nosotros seamos luego apartados para ser guardados en el granero del Señor. ¿Lo estás entendiendo? Ahora yo quiero pasar a lo segundo que te quiero enseñar.
Y lo segundo que te quiero enseñar es que es necesario estar en paz con todos y perdonar las ofensas. Yo creo que esta enseñanza hoy tienes que apuntar, porque estas son cosas necesarias para poder entrar al reino de los cielos. No basta con decir, no, es que yo hace 30 años o hace 20 años o hace 2 meses hice una oración de fe y le dice, Señor, entra en mi corazón y ya yo estoy salvo. No. De hecho, decirle al Señor, entre en mi corazón, no es una conversión, no es garantía de que verdaderamente has decidido seguir a Dios. Eso es un ritual, sencillamente. Como mucha gente en la calle dice que cree en Dios y hace ciertos rituales. Pero seguir al Señor es un caminar de frutos, un caminar de obras que son necesarias para entrar al reino de los cielos. De hecho, hay en la Biblia hay evidencia que incluso entre la gente que ha sido salva, no todos van a tener vestimentas suficientes para entrar a las bodas del Cordero. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? ¿Sabías que en las bodas del Cordero solo entrarán los que tengan la vestimenta suficiente para entrar a ella? ¿Y cuál es la vestimenta? Las vestimentas son nuestras obras. Dice ahí en Apocalipsis que no hubo obras suficientes en esas personas para que pudiesen ser llamados para entrar a las bodas del Cordero. O sea que hay unos que de chiripitas se van a salvar, pero hasta ahí llegaste. No podrás entrar no podrás ser invitado a la boda del Cordero. Entonces te decía, volviendo al punto, otra de las cosas que puedo extraer de todas las parábolas escatológicas, o sea, todas las parábolas del fin de los tiempos, todas las parábolas donde Jesús dice, semejante el reino de los cielos es. Una de las cosas que puedo extraer es que es necesario estar en paz con todos y perdonar las ofensas. Y ahí vamos a ir a Mateo 18:23, que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, le entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¡Wow! Yo hice un estudio de todas las parábolas escatológicas y pude extraer que todas esas cosas que hoy te estoy contando son estrictamente necesarias para poder acceder al reino de los cielos. Lo primero que ya lo hemos dicho es, aunque estés entre la cizaña, aunque estés en el mundo, es necesario que te mantengas siendo trigo, dando frutos de trigo, dando frutos de un verdadero hijo de Dios. Pero lo segundo que extraje a través de esta siguiente parábola que el Señor habló es que es necesario que estés en paz con todos. Mira, hay cristianos que conozco
que todavía hoy en día tienen rencor contra otros, tienen odio. Gente que no puede ver a su padre porque le hizo daño. Gente que no puede ver a su ex amigo porque le quitó la mujer o porque le quitó esto. Gente que se agarran un odio desde toda la vida. Y aún así creen que cuando venga el Señor van a ser tomados por el Señor. Mira, no importa cuántos otros frutos des. Si tú tienes algo contra alguien, es necesario que lo pongas en orden. Es necesario que vayas y pidas perdón. Es necesario. Hace un tiempo le decía a alguien, mira, no es suficiente con pedir perdón a Dios por todos tus pecados que has cometido. Es necesario, y es palabra de Dios, que no solamente ante Dios debemos pedir perdón, sino ante las personas que esos pecados hicieron que ofendiésemos. Yo no sé cuál ha sido tu caminar en estos últimos tiempos, pero si ese caminar ha afectado a otras personas, tú tienes personas a quien ir a pedir perdón para estar en paz con ellos. No dejes que te llegue la venida del Señor, que está muy cerca y estamos a las puertas, y todavía tengas situaciones que arreglar con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con el vecino, con quien sea. No importa si es ahora que te acuerdas del mal y daño que le hiciste a alguien hace muchos años. Si aún esa persona está viva, es necesario que lo contactes. Hoy en día es muy fácil, hay redes sociales. Casi todo el mundo tiene redes sociales. Hay montones de maneras a través de internet. No es necesario que vayas y le visites físicamente, pero sí es necesario que quien sea a quien tú hayas hecho daño, quien sea al cual tus pecados hayan ofendido, tú vayas y pidas perdón para estar en paz. Por eso he titulado esta enseñanza de esa manera: últimos tiempos. ¿Estás preparado para su venida? Porque según la palabra, el reino de los cielos va a ser así. Este hombre, mejor dicho, el Señor de este reino hipotético, ficticio, tenía un siervo el cual le debía dinero y le iba a echar a la cárcel, pero él rogó y dijo: Señor, perdóname. Y ese movido a misericordia le dijo: está bien, te perdono la deuda. Pero luego él salió y a él le debía a alguien también, un consiervo le debía, pero al que le debía la deuda era muchísimo menor. Y ese hombre olvidó la misericordia que su Señor hizo con él y fue y tomó al otro por la pequeña deuda y lo echó a la cárcel. Y luego, cuando se enteró, su Señor le dijo: hey, no te perdoné yo toda la deuda que tenías. ¿Por qué no perdonas tú a esa pequeña deuda que tienen contigo? Y eso, por supuesto, que es una directa alusión a cómo Dios será contigo cuando venga el momento de su venida. ¿Sabes qué? Yo envié a mi hijo a morir a la cruz. Yo envié lo más grande que tenía para que a través de ese perdón tú pudieras acceder de nuevo a mí. Y ya no tienes más nada que pagar. ¿Cómo puede ser que tú no te atreves a perdonar a tu padre o a tu madre o a tu vecino o al que te hizo daño, al que te robó, al que te mintió, al que te ofendió? Si ya yo entregué lo más valioso por ti en la cruz. Y fíjate algo, el Señor en el Sermón del Monte decía: ¿saben algo? Fácil es amar a quienes aman a vosotros, a quienes os aman. ¿Qué honor hay en ello? Es muy fácil amar a quien te ama, corresponder a quien ya lo está haciendo. Pero valor hay y honor hay, decía el Señor Jesús, en amar a quienes os odian, a quienes os persiguen, en perdonar a aquellos que os ofenden, en poner la mejilla cuando te dan en la otra. En eso es donde está el honor, en eso es donde está el verdadero esfuerzo. Porque las emociones, y hablábamos la semana pasada sobre las emociones siempre van a querer ojo por ojo y diente por diente. Las emociones siempre van a querer que te cobres cada una de las cosas que te han hecho.
Pero la manera correcta del reino de los cielos es que tú estés en paz, perdones y dejes el pasado atrás con aquellas personas que tienes problemas. Ahora seguimos avanzando, y lo tercero que te quiero enseñar es que es necesario que tengamos fidelidad para con su obra desde el momento en que hemos sido llamados. No, Señor, yo voy y me siento el domingo y ya con escuchar ahí la palabra no me comprometo más, ya estoy ahí tranquilo. Te estoy hablando de parábolas escatológicas que te dicen: así será el reino de los cielos en el momento de su venida. O sea, son como una especie de filtro, y que nosotros debemos estar actuando como la parte correcta de la parábola y no como la parte incorrecta, para poder ser elegidos para el reino de los cielos, para poder ser aceptos en el reino de los cielos. Y fíjate, una de las cosas es que su obra tiene que ser necesariamente parte de ti. Tiene que ser parte de tu responsabilidad. Cuando el Señor ascendió a los cielos, no llegó y cogió 4 o 5 pastores y dijo: ustedes pastores, ustedes profetas y ustedes ministros, vayan y hagan discípulos a las naciones. No, Él dijo a todos los discípulos, que había más de 500 en ese momento en la ascensión, dijo a todos: vayan y hagan discípulos en las naciones. O sea que así usted no sea un pastor, o sea que si así usted no sea un ministro, si usted no sea un cantante, si usted no sea, un profeta, da igual, es tu responsabilidad ir a hacer discípulos. Y te aseguro que todos los días te rodean personas. Ahora le comentaba a alguien que la tarde de ayer en el coche se monta un cliente y estaba destruido del alcohol. Y yo siempre voy hablando de Dios a las personas, a los que se abren, les hablo y les incito. Y le hablé a esa persona y Dios comenzó a tratar a esa persona y dijo: ¿sabes qué? Necesito de Dios. Así me dijo: necesito de Dios. Entonces, yo no dejo pasar ninguna oportunidad para hablar de Dios. Ahora yo te pregunto, en tu día a día, o por lo menos en tu semana, no vamos a decir que todos los días tengas la oportunidad, pero en tu semana, vamos a ponerlo mejor, más fácil, en tu mes, en ese mes que pasó de febrero, ¿le hablaste a uno de Dios? ¿A uno solo? ¿A uno? Es necesario fidelidad para con su obra desde que fuiste llamado. Y te lo voy a corroborar con la parábola que te voy a leer. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la novena, o sea, entre las 12 y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, o sea, la hora 11, fíjate. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a otros obreros y págales el jornal, y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más,
pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a ese postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Sabes algo? Dios está llamando para que trabajes en su viña. Dios está llamando para que te tomes en serio su llamado, su obra. Que no es un sitio de 4 paredes, que no es tocar o cantar o predicar algo, que es ir y hacer discípulos, ir y hablarle a otros de Dios, ir e intentar hacer una amistad con otro, de modo que en algún momento puedas hablarle del Dios vivo que mora en ti. Es tu responsabilidad. Y esa parábola nos enseña que habían unos hombres que estaban allí prestos para trabajar en la viña, pero no había ya trabajo, porque habían salido a tomar unos obreros, luego salieron a tomar otros obreros, y luego salieron a tomar otros, pero a ellos no les tomaron, pero ellos se quedaron firmes, fieles, esperando el momento justo. Yo te pregunto algo: ¿estás tú firme y fiel esperando el momento en que tu pastor te llama para hacer la obra? ¿Estás tú esperando justo el momento en el que el pastor manda el mensaje y ya yo voy, pastor, allá me conecto? ¿Estás justo esperando el momento en que el pastor está esperando para servir el domingo? ¿O eres de los que apaga el móvil o lo deja repicar y sonar y se hace loco? ¿Estás justo esperando el momento en tu trabajo para cuando la persona que está a tu lado tenga problemas, hablar allí a esa persona de Dios? Gracias. Entonces, estos hombres, fíjate lo que sucedió. Estos hombres estaban prestos para la obra. Estaban esperando, dispuestos, fieles. No se movieron de allí. Y aunque salían y escogían a otros, ellos seguían allí desde la primera hora del día, que era las 6 de la mañana. Estaban allí y escogían a otros. Llegó la hora sexta, que era las 12 del día, y seguían allí. Llegó la hora novena y salieron a escoger a otros, y a ellos no, pero decidieron seguir allí. Y a la hora 11, a las 5 de la tarde, faltando 1 hora, mira, a esa hora cualquiera se va. Dice: no, ya va a terminar el día, ya no me van a elegir, y si me eligen me van a pagar 1 hora, yo me voy a ir a casa. Cualquiera. Pero esos hombres decidieron ser fieles y decir: yo de acá no me voy hasta que no termine la jornada completa. ¿Eres tú de los que están fieles sirviendo al Señor a pesar de que aún no te hayan llamado? A pesar de que aún no te hayan puesto a tocar un instrumento, a pesar de que aún no te hayan puesto a cantar de principal o a predicar, o a pesar de que aún no te hayan puesto en un lugar de renombre, ¿estás fiel allí esperando tu momento, predicando a los que están a tu alrededor? Estos hombres estaban allí, y cuando por fin salieron a la hora 11 para tomarles para la obra, trabajaron 1 hora hasta la hora 12 que terminaba el día. Y cuando les fueron a pagar, a esa gente le pagaron lo mismo que a todos los demás que trabajaron 12 horas. Y luego dice el Señor: el reino de los cielos
es semejante a este, porque los postreros serán primeros y los primeros postreros. ¿Eres tú el que quiere estar de primer lugar ahí donde hay que sobresalir? Pero cuando se trata de ir a buscar las almas, cuando se trata de estar temprano, cuando se trata de conectarse, de hacer el connect time, cuando se trata de obedecer, de hacer lo correcto, de venir a la iglesia y congregarte en vez de irte de fiesta, ¿será que también allí eres el primero? ¿Será que estás allí fiel esperando? ¿Será que estás allí siendo fiel esperando el reino de los cielos? Porque así será el reino de los cielos, y vendrá el Señor y seguramente conseguirá algunos fieles allí esperando en esa plaza, con sol, con calor, con ardor de la vida, con dificultad de este sistema. Pero habrán otros que se habrán ido porque pensaron que ya no valía la pena, y perderán cuando salga el Señor de esa obra a decirles: entren en mi reino. Entonces es necesario fidelidad para con su obra. Es necesario que tengas fidelidad. ¿Por qué no prendemos las luces? Que siempre lo digo, por favor. Es necesario fidelidad. Lo siguiente que te quiero enseñar es que tenemos que estar preparados y vestidos para su obra. ¿Te acuerdas? Te estaba hablando hace un rato de las vestimentas. Preparados y vestidos para su obra. Y fíjate lo que dice Mateo 22. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales y engordados han sido muertos, y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo pues entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate qué tremendo. Preparados y vestidos. Aquí el Señor está hablando a Israel, más específicamente a Judá, a los judíos. Les está con esta parábola queriendo decir: ¿sabes qué? El reino de los cielos es semejante a un reino cuyo rey preparó un banquete espectacular, mató sus mejores animales y tenía todo dispuesto a las mesas, todo disponible, y comenzó a enviar a sus siervos a invitar por todos los campos a aquellas personas. Pero ¿sabes qué? Aquellos que fueron originalmente invitados rechazaron la invitación. ¿Por qué? Porque tenían, dice allí, que ir a trabajos, tenían que ir a otras obras, otras cosas más importantes para ellos, y rechazaban la invitación. Luego dice que volvió de nuevo a insistir para invitarles, y aún así decidieron no ir a esa celebración, sino que peor aún, esa gente tomó a los siervos de ese reino
Esa gente malvada que no quiso ir a la invitación, tomó a los siervos del reino y los mató, los asesinó. Y estaba el Señor profetizándole lo que iba a suceder. Que aunque en principio Dios había enviado a los profetas para decirles que se acomodaran, que arreglaran su vida porque Él les estaba invitando a su reino, ellos no querían y mataban a los profetas. Y cuando Dios envió a su Hijo a morir, fueron ellos mismos los que lo rechazaron y terminaron asesinándole. Y aunque Él está hablando allí a los judíos, esa parábola se aplica a nosotros en nuestros días también. Porque dice luego que cuando el rey se enteró, fue y acabó con estas personas malvadas y luego envió a otros siervos por los campos y por los caminos a hacer nuevos invitados a las bodas del Cordero, a hacer nuevos invitados para que llenaran el lugar de aquellos anteriores que habían rechazado la invitación. Entonces, cuando llega el momento de la boda, mejor dicho, de la fiesta, de la celebración, están todos allí los nuevos invitados que decidieron tomar la invitación, que somos nosotros, los que antes éramos gentiles, los que antes no teníamos a Dios, no teníamos el perdón de Dios, pero hemos decidido tomar esa invitación, hemos decidido decirle a Dios: Señor, yo quiero ser parte de ese reino tuyo. Pero sabes que entre esa gente que estaba allí se encontró uno que andaba vestido diferente, que no estaba vestido de boda. ¿Usted ha visto a alguien ir a una boda y no estar vestido de boda? Luis dice que sí. Se ve feo, ¿que sí? ¿A usted le ha pasado? Mire, yo a veces, si no tengo vestido para boda, no voy, porque voy a estar disparejo allí, ¿cierto? Yo he visto gente allí colado. Y aunque suele ser un poco cruel, porque probablemente hay gente que no tiene para vestirse, realmente la parábola no se está refiriendo a un vestido físico, lo compara con ello, pero se está refiriendo a vestidos espirituales, que son las obras. Entonces estaba ese hombre, y eso quiere decir que ese hombre no tenía obras para estar sentado allí en esa boda, sino que se coló. Y eso me recuerda a cristianos que están viviendo su vida como les da la gana. Cristianos que, aunque aceptaron la invitación de ese reino, no prepararon su vestido, no compraron su mejor ropa, no plancharon allí la mejor camisa, no lavaron, no prepararon, no hicieron absolutamente nada. O sea, no hicieron obras en su vida para poder acceder a esa boda, o mejor dicho, a esa fiesta. Pero aún así decidieron: no, yo tengo que acceder como sea, yo tengo que ir, yo tengo que de alguna manera colarme porque quiero ir a esa fiesta, va a estar buena, va a haber mucha comida. Y creemos que aunque llevamos una vida de desaciertos, viviendo como nos da la gana, habiéndonos apartado del temor de Dios, viviendo en pecados, en delitos, andando en mentiras, en odio, en fornicación, en adulterio, andando en cualquier clase de pecados, y andamos creyéndonos más astutos que Dios, diciendo: bueno, es que todavía el Señor no viene, en cualquier momento me voy a poner a derecho, en cualquier momento voy a estar haciendo las cosas bien y me voy a arrepentir, pero ahora mismo, bueno, quiero vivir así. Eso representa a este hombre. Y cuando lo vieron así vestido de mala manera, le dijeron: tú descuadras, no encajas aquí. Así que tomarlo y echarlo afuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es necesario, una vez más nos repite el Señor, tal cual como el trigo y la cizaña, es necesario que te mantengas en obras aun cuando pienses que todavía no venga el Señor, aun cuando pienses que falta mucho para que Él aparezca. Es necesario que hoy tú te mantengas haciendo obras conforme Dios quiere que tú obres. Es necesario que hoy tú te mantengas viviendo en santidad, en pureza, siendo fiel al Señor.
Porque dice la Biblia en otra parábola que también es semejante el reino de los cielos a ese siervo que pensó que su amo no volvía y se emborrachó, hizo fiesta, y cuando vino su amo lo cogió en el momento menos esperado, le castigó. Entonces es necesario que tengas las ropas puestas. Mira lo que dice Mateo 25, del 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque nosotros, aunque sabemos que el Señor viene, aunque sabemos que Él está a las puertas, muchas veces estamos sin aceite. Muchas veces nuestras lámparas están secas. Y aunque sabemos que Él viene, lo estamos dejando para última hora. Y ahí es lo siguiente que te quiero enseñar, que es que necesitamos estar llenos de provisión. Ahí el Señor estaba comparando en esta oportunidad el reino de los cielos con un marido que venía a por sus vírgenes para casarse con ellas. Y era necesario que ellas estuvieran preparadas con provisión. La provisión era el aceite. ¿Tú sabes de qué es señal el aceite? El aceite era usado para ungir a reyes y a profetas. El aceite era usado para ungir con un propósito específico. El propósito era de reinar o de ejercer la profecía. Y en el Nuevo Testamento, el Señor vino como símbolo de ese aceite para prepararnos, para ungirnos y ser preparados para ejercer también sacerdocio, para ejercer reinado, para ejercer ministerio. Y yo te pregunto hoy en día: ¿estás lleno de provisión o tu lámpara está vacía? Te lo traduzco: ¿estás lleno del Espíritu de Dios o ya ni te acuerdas qué es orar? Ya ni te acuerdas qué es leer la Biblia. Ni siquiera te acuerdas la última vez que hiciste Connect Time. ¿Estás lleno del Espíritu o estás lleno de hachís, de drogas? ¿Estás lleno de mucho sexo? ¿Estás lleno de muchos amigos, de mucha fiesta? ¿Estás lleno de mucho odio en tu corazón? ¿De qué estás lleno? Porque dice esa parábola que cuando se escucha que viene el novio, y eso me acuerda a esos tiempos donde se escucha, ya se comienza a escuchar que el Señor está cerca.
Y semana tras semana se les recuerda, hey, la venida del Señor está cerca, miren las cosas que están sucediendo afuera. Hay montones de profecías que se están cumpliendo. El pueblo de Israel, o mejor dicho, el país actual, moderno de Israel, cada vez prepara más cosas para la construcción del nuevo templo. El país de Israel ahora mismo, desde enero para acá, está haciendo una construcción súper grande enfrente del muro de los lamentos. Algunos especifican, no, ese es el nuevo templo. Yo sé que no es, porque no lleva las especificaciones que tiene que tener el templo donde debe estar, que es justo al lado de la cúpula de la roca, que es allí en donde estaba antes el templo. Pero esa gente está haciendo allí un museo, y todo eso está siendo ordenado por el mismo museo del templo. ¿Sabías que es un museo del templo y hay un ministerio que administra eso? ¿Sabías que hoy en día hay réplicas del templo donde están preparando a levitas, herederos del linaje de Aarón, y están día tras día preparando el cómo oficiar dentro del templo? ¿No lo sabías? Hoy, pleno siglo XXI. Hoy, pleno siglo XXI, están preparados todos los utensilios del templo. Hoy, pleno siglo XXI, están preparados los animales que van a ser sacrificados. ¿No sabías? En Beit-Laham o Belén ya tienen el lugar donde desde el nacimiento, incluso antes, desde la concepción, están cuidando a los animales para que haya animales disponibles para el sacrificio. Entonces, hay montones de cosas, y eso es nada más respecto de Israel. Hay montones de cosas en el mundo. Cómo está hoy en día la moral. Hoy en día a lo bueno llaman malo. Hoy en día hay montones de cosas, que si los homosexuales, que si los LGTBI, que si el aborto, aprueban el aborto en algunos países, que si esto, lo otro, la economía se está por derrumbar, el coronavirus y eso y lo otro. Y hay montones de cosas que hacen ruido a nuestros oídos y que prácticamente nos están gritando: el reino de los cielos está cerca, el Dios está cerca, Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios, está por venir. Entonces, todas esas cosas son ese ruido que escucharon en esa parábola que decía: el novio está cerca, el novio ya viene. Ahora, una vez que ellas se escucharon, habían 5 vírgenes que dijeron: bueno, ya yo compré aceite de sobra, tengo aquí preparadísimo, y mi lámpara está limpiecita, todo está como debe estar. Y las otras 5, tengo sueño, 5 minutos más, hace frío, más tarde voy y compro el aceite, me duele un dedo, cuando se me quite el dolor voy. Y estaban poniendo excusas. Y a última hora, cuando ya era inminente la llegada del novio, salieron corriendo a pedirle a otras: dame un poquito de aceite para poder ir. Y las otras, no por egoísmo, sino por lección: mira, ¿sabes qué? Yo pudiera darte porque me sobra, pero fuiste irresponsable. Así que ve tú y haz lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes? No creas que por tu madre, por tu padre, por tu hermana, por tu hermano, por tu cónyuge vas a salvarte, porque eso es individual. La salvación es individual. Y si no estás lleno de la provisión de Dios, no vas a poder acceder. Y ya estamos cerca a terminar. Mira lo siguiente. Lo siguiente que viene es que debes estar multiplicando tu talento. Debes estar multiplicando los dones que Dios te entregó. Y ahí vamos a leer la parábola de los talentos, que dice:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero cuando el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, después de mucho vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había de recibir 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había de recibir 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Mira, ¿cuál fue el talento que Dios entregó? ¿Cuál fue la responsabilidad que Dios entregó? ¿Qué entregó en tus manos? ¿Y qué estás haciendo con ello? ¿Qué estás haciendo con la responsabilidad que Dios puso en ti de ir y hacer discípulos? ¿Qué estás haciendo con la responsabilidad que Dios puso en ti de ir y formar parte de su obra para hacerla crecer? ¿Qué estás haciendo con aquello en lo que eres bueno? Porque aquí habla de talentos, y aunque en ese momento hablaba de una moneda en específico, hoy en día talentos se puede figurar con aquellos dones que Dios te entregó. En lo que tú sabes que eres bueno dando clase a los niños, eres bueno, hablando a otros, eres bueno cantando, enseñando, predicando, eres bueno tocando un instrumento. ¿En qué eres bueno? ¿Lo estás poniendo al servicio de Dios? Tú me podrás decir: no, es que yo no soy bueno en nada. Pues entonces en eso serás bueno, en nada. No hay nada en lo que puedas ser tan malo que no lo puedas poner al servicio del Señor. Pero tú estás poniendo a Dios lo que Él te entregó como servicio. Y fíjate lo que pasó con ese hombre. Habían 2 siervos buenos que multiplicaron el talento, y cuando vino muy responsablemente le dijeron a su señor: aquí tienes, señor, multipliqué lo que me entregaste. Yo te voy a preguntar, cuando el Señor te llame al reino de los cielos, y si de chiripa te salvas, ¿qué vas a hacer cuando Él te diga: hey, ¿predicaste? ¿Qué vas a hacer cuando Él te abra una pantalla allí y te diga: mira, mengano, fulano, sultano no están aquí, y te envié para que les hablases a ellos? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te diga: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Pues ese siervo infiel no fue fiel con lo poco. Por lo tanto, le fue quitado lo poco que tenía y le fue dado al otro. Es necesario que estés poniendo tu talento, aquello en lo que eres bueno. A lo mejor eres bueno en hablar. Yo no soy tan bueno en eso, pero me esfuerzo. Pero en aquello que eres bueno, Dios está diciendo: ponlo a la obra, ponlo en acción, multiplica ese talento, haz que mejore. Comienza a hacer cursos, comienza a hacer preparación, no lo dejes donde estaba. Si sabías 3 notas en la guitarra, pues ahora aprende otras 3 para que sepas 6.
Si sabías, no sé, 2 versículos de la palabra, ahora aprende 2 más para que cuando prediques, ahora tengas 4. Pero es necesario que multipliques lo que sabes y lo pongas al servicio del Señor. Porque si no, te será quitado eso que tienes y le será dado a otro. Y además te será echado afuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo? Y esto es lo último que te quiero enseñar. Fíjate, compasión y generosidad con el prójimo. Compasión y generosidad con el prójimo. Eres, como dicen en mi país, los que tocan el arpa, todo para adentro, todo para ti. Cuando cobras piensas en ti, en nada más que en ti y en tu círculo, en ti y solo en ti y en tus necesidades. O eres de los que piensas en el reino de los cielos, en el prójimo, en el que te rodea. Eres de los que cuando sirve la mejor parte para ti, sea lo que sea que sirvas. O eres de los que prefiere dejar al otro antes que tener tu parte. ¿Has alguna vez dado a alguien en la calle o a un necesitado algo que era para ti, pero que tú preferiste en la necesidad del otro dárselo al otro? ¿Eres de los que cuando el momento de que ves al necesitado haces como el buen samaritano o haces como los otros que voltean la mirada? Y mira, te voy a leer Mateo 10 del 5 al 15. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dijo: vamos a leer Mateo 25:31, es que tengo el orden mal. Dice 25:31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, dependiendo si eres tú allí o yo acá, mi derecha está acá, y los cabritos a su izquierda. Ojo, derecha, izquierda, cuidado. Una broma. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces juntos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Wow,
tremendo, qué confrontante. Porque muchas veces en la vida tenemos la oportunidad de hacer algo y volteamos la mirada. Porque muchas veces en la vida tenemos la oportunidad de ser la diferencia en la vida de alguien y volteamos la mirada. Porque muchas veces en la vida tenemos la oportunidad de que otro escuche la palabra de Dios. Probablemente ese día era su último día de vida, pero volteamos la mirada. Decidimos escuchar a la vergüenza, decidimos escuchar a la duda, al temor, y volteamos la mirada. Muchas veces quizás otro estuvo necesitado de hambre física verdadera, de techo, de abrigo, y volteamos la mirada. Y el Señor claramente dijo: venid los de la derecha, venid ovejas, porque hicisteis bien con aquellos que, aunque no era yo, era uno de mis pequeños. Pero a ustedes de la izquierda, al fuego eterno, porque no era necesario que yo estuviera para que me lo hicieras a mí, sino que tenías que demostrarlo a través de aquellos pequeños. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que venga Dios en su reino para poder hacer algo por Él directamente? Dices que quieres lavar sus pies allí. Señor, quiero lavar tus pies, y cantamos: quiero lavar tus pies, me quiero postrar a tus pies. Pero estás esperando que Él venga para lavarte allí sus pies, y no lo haces con el del vecino, con el del amigo, con el que necesita que le laven los pies. Señor, yo quiero entregarte a ti lo mejor, y eres incapaz de dar para su obra, para que se extienda su reino. Hay que estar encima de ti para que te acuerdes que así como pagas la luz, así como pagas, el teléfono, también la iglesia de Dios necesita pagar cosas para poder seguir adelante. No, es que yo lo voy a hacer cuando ya esté allí en su trono. ¿Qué tal si por esa actitud no llegas a su trono? ¿Qué tal si por esa actitud de mezquindad no llegas a donde tienes que llegar? Es necesario que hoy tú seas compasivo, que hoy tú tengas obras compasivas para con otros, porque el Señor vendrá y demandará esas obras. Amigo mío, amiga mía que me escuchas en esta tarde, y ya para finalizar, por mucho que hayas dicho que aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, por mucho que hayas dicho que aceptaste su salvación, eso es un contrato que viene con una letra pequeña. Y esa letra pequeña es cada una de estas cosas que hemos podido extraer de estas parábolas, en las cuales el Señor dice: así es semejante el reino de los cielos. Entonces es necesario que tú verifiques, te informes, investigues si tú estás cumpliendo a cabalidad con esa letra pequeña. Porque de lo contrario, dice allí, y no lo digo yo, lo dice ahí en la palabra: serás echado fuera en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea que no se trata de hacer una oración: Señor, yo te recibo como Salvador. Señor, tú eres mi Dios, Dios para acá, Dios para allá, Dios, gracias a Dios, Dios. Se trata de tener obras conforme ese contrato donde tú dices seguir a Dios especifica, para poder entonces estar preparado para su venida, estar preparado para entrar en el reino de los cielos. Y yo te pregunto hoy: ¿estás preparado para entrar al reino de los cielos? ¿Estás preparado? Póngase de pie. Mira lo que le dice al Señor a los discípulos, a nosotros: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Nos está advirtiendo: allá es un mundo de lobos.
Y es necesario que ustedes vayan como ovejas en medio de lobos, pero ojo, sed prudentes, astutos como serpientes y sencillos como la paloma. ¿Cómo es la serpiente? Cuando va por la presa, yo creo que es el animal que más espera al acecho, que más tranquilo, que no tiene ninguna prisa. ¿Por qué les está diciendo así? Te está diciendo, prepara a las personas a las que les vas a hablar de Dios. Tranquilo, hazte amigo, no hay prisa, no vengas con la excusa, no, es que yo le hablé de Dios y me dijo que no tiene nada que ver y por eso no seas torpe. Hoy en día nadie aquí quiere a Dios, entonces no vayas de buenas a primera. Tú comienza a hacer amistad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te ha pasado? Oye, cuando estuviste enfermo, ¿qué tal te fue? Comienza allí a relacionarte. Sé como la serpiente, astuta, que ya llegará el momento en que esa persona estará en un momento difícil, quebrantará su corazón y allí entrará la palabra de Dios. Pero manso como la paloma. No vayas por ahí dando machetazos. Arrepiéntense, hijos del diablo. No, mansos como la paloma. Porque los he enviado como ovejas en medio de lobos. Mira lo que le dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro, es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En fin, muchas veces hemos dicho: prepárate, la venida del Señor está cerca. Prepárate porque necesitas tener obras. Prepárate, necesitas perdonar. Prepárate, necesitas ser una planta de frutos. Prepárate, necesitas ser compasivo con otros. Prepárate, necesitas multiplicar tu talento. Prepárate, necesitas ser fiel con su obra. Por algo el Señor Jesús advierte todas estas cosas en sus parábolas para antes de su venida. Y es necesario que estés al día con todas ellas para acceder al reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús,